¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga porque sé que no tengo un tono de voz muy alto, entonces espero que con este micrófono me puedan oír. Y a pesar de la hora, de que ya estarán todos cansados, vamos a intentar presentar cuál es el papel que juegan las matemáticas en la criptografía e intentar convencerles de que son esenciales, de que han jugado un papel importantísimo y que todavía pueden hacer mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, también intentaré ver cuáles son algunas de las líneas que parecen más prometedoras en el trabajo, en los puntos en los que puede ayudar las matemáticas en la criptografía. Seguro que todos estamos convencidos, máxime en este foro, que la criptografía es un pilar esencial de la ciberseguridad. Desempeña un papel importantísimo. La ciberseguridad no solo se basa en la criptografía, pero seguro que no podría existir sin la criptografía. Y en la criptografía las matemáticas han desempeñado un papel que casi nos ha sorprendido incluso a los propios matemáticos. He puesto aquí una frase de Vida Koblitz en la que parafrasea una frase de Eugene Wigner respecto a la utilidad de las matemáticas en la física y en las ciencias de la naturaleza, y que espero que al final todos estén de acuerdo con ella, en la que dice eso, que la enorme utilidad de las matemáticas en la seguridad de la información está bordeando el misterio y no existe explicación racional para ella. Bien, antes de pasar a ver el papel de las matemáticas en la criptografía, quisiera hacer un recorrido, pero muy breve, muy esquemático, porque no es el objetivo y nos llevaría todo el tiempo de la charla, sobre la historia de la criptografía, que por supuesto no es algo que se empezara a aplicar hace solamente unos años, sino que se remonta a su comienzo a varios siglos antes de Cristo. Si bien tenemos que decir que en su primera etapa tenía mucho más de arte que de ciencia como tal. Y curiosamente, en el diccionario de la Real Academia Española, todavía cuando se busca la definición de criptografía, dice arte de escribir con clave privada o de forma enigmática, es decir, que todavía lo ve más como un arte. ¿Cuáles son los primeros vestigios de la criptografía? Bueno, pues por una parte seguro que todos conocen el uso en Esparta o Persia de la escítala, algunas veces se usa en masculino, la cedemonia, que lo que hacía era escribir en un pergamino longitudinalmente y cuando lo tenía enrollado en una vara, que es lo que se llama la escítala. De esa manera, al desenrollarlo, las letras aparecían descolocadas y entonces, si el texto era un poco largo, es muy difícil recuperar el texto. Cuando el mensaje llegaba a su destinatario legítimo, al que se suponía que iba enviado, este debía tener una vara exactamente igual para enrollar el pergamino de la misma manera y recuperar el mensaje. Otro tipo de cifrado que históricamente conocemos todos es el famoso cifrado de César, en lo que hace es simplemente una sustitución de una letra por la letra que está 2 posiciones más adelante en el alfabeto. Y dentro de este tipo de sustituciones pues figura también el cifrado de Alberdi, que incluso se diseñaron un disco especial para cifrarlo y que se pudiera hacer de forma automática, un disco que los niños han podido seguramente ver en los talleres de criptografía esta mañana. Por tanto, la criptografía y el deseo de seguridad ha estado presente desde la antigüedad, pero todos estos esquemas que hemos recordado muy rápidamente tienen algo en común, pertenecen a lo que hoy en día llamamos criptografía de clave privada. Es decir, que lo que tienen en común es que las personas que se quieren comunicar, lo primero que hacen es acordar una clave para cifrar los mensajes y comunicarse. Dentro de eso se utilizaban distintas técnicas, aunque realmente parece que hay más ingenio que otra cosa. Bueno, hay sí un pequeño sustrato matemático debajo en la sustitución, hace una pequeña transformación que se puede ver matemáticamente. Pero, como vemos, no tienen realmente matemáticas muy profundas o muy serias debajo. Los cifrados de clave privada que se siguen utilizando a día de hoy sí que utilizan otro tipo de matemáticas,
pero con todo no al nivel que queremos llegar un poquito más adelante. Actualmente se utilizan cifrados, tanto hay cifrados de flujo o cifrados en bloque, y detrás sí que ya hay operaciones matemáticas. Pero realmente el punto que marcó una inflexión importantísima y que, al menos en mi opinión, cambió la panorámica de la criptografía fue la aparición de la criptografía de clave pública. Y eso es tan reciente como en el 76. Como decía, hasta ese momento la criptografía era siempre de clave privada y el uso había sido esencialmente de tipo diplomático o de tipo militar. Es decir, se solían proteger secretos militares o secretos de Estado. Como dije antes, el punto esencial era que se tenía que compartir una misma clave y para hacer eso tenía que haber un momento en que las dos personas se encontraran o que se le hiciera llegar de algún momento la clave de una persona a otra. Y ese punto de hacer llegar la clave de una persona a la otra con la que se quería comunicar siempre fue un punto sensible. El hecho de que lo interceptaran podía tener consecuencias fatales, en algunos casos la pérdida de la cabeza, como María Estuardo. Y cuando aparece la criptografía de clave pública es precisamente el problema que se intenta evitar, que el intercambio de clave deje de ser el gran problema de la comunicación y que se pueda hacer incluso enviándolo por un canal público. Ese trabajo pionero en el que se anuncia esta nueva idea que rompe totalmente con la idea anterior, porque ahora ya no habría una única clave, porque básicamente la clave de cifrado y la de descifrado eran la misma. Por supuesto no son la misma, una es la inversa de la otra, lo que se hace para descifrar es justo lo inverso de lo que se ha hecho para cifrar, pero tienen el mismo nivel de dificultad. Y entonces lo que proponen en su trabajo, Diffie-Hellman, es que cada usuario tenga dos claves distintas, una que se use para cifrar y otra que se use para descifrar. De tal manera que la que se usa para cifrar puede ser conocida por todo el mundo, con lo cual cualquiera puede enviar un mensaje cifrado con su clave al propietario de la misma. Pero la clave que usa para descifrar tiene que ser una clave que solo conozca él y, por tanto, aunque cualquiera pueda estar viendo en el tráfico en la red los mensajes cifrados, no es capaz de recuperarlos, solo el propietario de la clave privada puede descifrarlos. Bueno, esto en principio choca. ¿Cómo se puede hacer algo de tal manera que para cifrar yo lo pueda hacer público y todo el mundo sepa cómo se cifra y sin embargo que no se pueda saber cómo se descifra? Bueno, el punto central es la existencia en matemáticas de lo que llamamos funciones de una vía. Es decir, una función en la que, dado un elemento X, es muy fácil calcular su imagen. Diríamos que es un camino de rosas pasar de un elemento a su elemento imagen. En cambio, al revés, si yo conozco la imagen de un elemento que sé que es la imagen por la función de otro, tengo que encontrar grandes dificultades, como si me encontrara un muro, para poder calcular el elemento del cual es imagen. Bien, pues efectivamente existen funciones de una vía en matemáticas y entonces cuando se vio la idea del trabajo de Diffie-Hellman se pensó en utilizar las que podían en ese momento parecer más apropiadas para utilizarlas en la criptografía de clave pública. Para ver la primera que se utilizó, que ya aparece en el propio trabajo de Diffie-Hellman como una propuesta de hacer un intercambio de clave, el problema que se utiliza es un problema que los matemáticos llamamos el problema del logaritmo discreto. Se llama así porque básicamente, bueno, ahora ya no sé si se estudian los logaritmos siquiera en el bachillerato, pero bueno, los que tenemos algunos años más que sabíamos que se estudiaban logaritmos en el bachillerato, pues lo que se hace es la misma idea de los logaritmos, pero en un ambiente discreto. Y entonces lo que tenemos es un grupo cíclico. Un grupo es una estructura con solo una operación, la multiplicación, y en este caso cíclico significa que con un elemento podemos llegar a generar todos, es decir, tenemos el elemento G que genera el grupo y los demás elementos se obtienen multiplicando G consigo mismo un cierto número de veces y por supuesto hay un elemento que juega el papel de inverso
que vuelve a ser una potencia de G porque estamos en contextos de grupos finitos cuando planteamos este problema. Entonces se elige un grupo finito adecuado y lo que hacen dos comunicantes A y B es que A selecciona aleatoriamente un exponente A que no se guarda, no le cuenta a nadie quién es, pero calcula la potencia A de G y se la envía a B. B recibe esa potencia que le ha mandado y a su vez selecciona, igual que hizo A, aleatoriamente un exponente B, calcula la potencia y se lo envía a A. Con lo cual A, una vez que ha recibido la potencia G a la B, que le envió B, lo eleva a la que él había elegido y obtiene un elemento que B también puede obtener haciendo la operación en el orden contrario, es decir, coge la potencia que ha recibido de A, G a la A, y la eleva al exponente que le había elegido, el B. Porque las potencias funcionan exactamente igual que como estamos acostumbrados con números y por tanto G elevado a por B es lo mismo que G elevado a B por A y lo podemos hacer en dos pasos en el orden que nos guste más. ¿Cuál es la clave? Claro, necesitamos que ese problema sea lo suficientemente complicado para que si alguien está observando la red, ¿qué es lo que ve? Él ve circular por la red el elemento G a la A y ve circular por la red el elemento G a la B. Y tiene que ser incapaz de, con esa información, construir el elemento G elevado a A por B. Realmente este no es el problema del logaritmo discreto, como dije antes. El problema del logaritmo discreto sería, si ve circular G a la A y conoce G, ser capaz de determinar A. Ese es todavía más fuerte. Este es un subproblema del logaritmo discreto. Y lo que se sabe es que sí que hay grupos en los que hacer eso es muy difícil. ¿Qué grupos saben básicamente los matemáticos que es muy difícil? Pues uno de los grupos fundamentales que se utiliza para ese problema es el grupo multiplicativo de un cuerpo finito. En informática se está manejando continuamente el cuerpo de dos elementos que tiene 2 bits, 0 y 1, pero tenemos cuerpos finitos con cualquier número de elementos que sea potencia de un primo. Y en los cuerpos ya no tenemos solo una operación, sino que tenemos dos, la suma y el producto, podemos sumar y podemos multiplicar. Y si quitamos el 0, que nos estropea el producto porque cualquier elemento por el 0 nos va a dar 0, pues resulta que los elementos de un cuerpo finito sin el 0 forman un grupo cíclico con la multiplicación y si elegimos, por ejemplo, un primo muy grande, pues es muy difícil resolver el problema del logaritmo discreto en ese grupo. Y entonces ese fue uno de los problemas que se utilizaron y después de la aparición de este esquema de compartición de claves, pues poco tiempo después el Gamal propuso un esquema que se basa directamente en el problema del logaritmo discreto aplicado al mismo grupo, al grupo cíclico multiplicativo de un cuerpo finito. Bueno, pues solo 2 años más tarde de la propuesta de Diffie-Hellman aparece una propuesta de un esquema de cifrado utilizando otro problema. Aunque en realidad está algo relacionado con grupos, vamos a formularlo de la manera más fácil, que es como la factorización de un número entero muy grande. Entonces, los autores del famoso RSA, Rives, Shamir y Adelman, decidieron aplicar el esquema definido por Diffie-Hellman utilizando como problema la factorización de un número muy grande. Y entonces diseñaron este esquema. ¿En qué consiste? Bueno, pues la idea es quien va a diseñar la clave la diseña con una pequeña trampa. Es decir, construye un número muy grande, pero que lo construye de una forma particular, como producto de 2 primos también grandes, para que la cuestión funcione. Eso a él le permite conocer algo que tenemos ahí escrito con la phi de n, lo que llamamos nosotros la función de Euler, que es muy fácil de definir. Cuando nosotros queremos calcular la función de Euler de un número n, lo que tenemos es que contar todos los números que son más pequeños que n y relativamente primos con n. La forma de definirlo es muy simple, muy tonta, pero claro, si pensamos en un número de, por ejemplo, 128 dígitos, pensar en contar todos los números menores que él y relativamente primos con él,
pues nos requeriría siglos, es imposible que lo hagamos ni con ayuda de ordenadores. Entonces, eso es algo que es difícil de conocer si no se tiene la factorización a priori del número. Y es importante porque nos dice el tamaño de un grupo ligado a las clases de enteros módulo n, que es básicamente en el que se va a trabajar. Entonces, el diseñador de la clave que ha construido el n de esa forma y tiene toda esa información, elige un exponente que no le vale de cualquier manera, aparte de otros requisitos que se hayan ido añadiendo con el tiempo para garantizar la seguridad, pero de entrada, para que el sistema tenga sentido, hace falta que sea relativamente primo con ese valor phi de n que tenemos ahí escrito. ¿Y por qué nos hace falta eso? Bueno, porque nosotros sabemos que si tenemos dos números enteros cualesquiera y calculamos su máximo común divisor, ese máximo común divisor está ligado a los números de los que es máximo común divisor a través de la famosa identidad de Bézout, famosa para los matemáticos, claro. Y lo que dice es que se puede expresar como una combinación lineal entera de esos dos números. Entonces, en este caso, como nosotros sabemos que E es relativamente primo con phi de n, es decir, que el máximo común divisor de phi de n y de E es 1, podemos encontrar otro elemento D que cumple que el producto de D por E es 1 más un múltiplo de n, de phi de n. Y eso que nos permite, ese valor D, lo tenemos que mantener secreto porque es el que nos va a permitir descifrar a nosotros y va a impedir que cualquier otra persona descifre porque no va a ser capaz de conseguir ese D. Entonces, como clave pública, nosotros mostramos el n, el módulo del RSA, y mostramos el exponente que hemos elegido. Y como clave privada tenemos que mantener ese D que hemos calculado y que cumple esa condición. Por supuesto, como he dicho antes, podrían decirme mantenemos secreto el D y mantenemos secretos los dos primos P y Q cuyo producto es el módulo. Sí, pero en realidad, si conocemos los dos primos, conocemos el D. O sea que como lo que tenemos es que mantener secreto el D, para mantenerlo secreto el D, obligatoriamente tenemos que mantener secretos los dos primos. Con lo cual ahora cifrar y descifrar es muy fácil porque se limita a un proceso de exponenciación modular. Si nosotros queremos cifrar un texto y lo que hacemos es primero pasar ese texto a un número, es decir, el texto está representado por un número menor que el módulo. Y para cifrarlo lo único que hacemos es calcular la potencia E de ese texto módulo n. ¿Qué pasa? Que la persona que lo intercepta y no conoce el D no sabe cómo recuperar el X a partir de su potencia E. Pero nosotros lo tenemos muy fácil porque solo tenemos que elevar ese texto cifrado al otro exponente D que nos hemos guardado secreto y recuperamos el de partida por un resultado elemental de teoría de números que los alumnos de primero de matemáticas ya saben desde ese año. ¿De acuerdo? Por tanto, sorprendentemente, una parte de las matemáticas que aparentemente era tan inútil como hermosa, la teoría de números, había matemáticos incluso que se vanagloriaban de que la belleza de la teoría de números estribaba en su absoluta inutilidad, resultó ser básica para definir los primeros esquemas de clave pública. Bien, podrán plantearse, de hecho yo me parece que es una pregunta muy natural si alguien no lo ha intentado nunca, ¿realmente es tan difícil factorizar un número grande? Porque la idea parece muy sencilla. Todos hemos oído hablar de la criba de números primos y decir, bueno, pues me hago una tabla muy grande y empiezo a calcular a ver si es divisor o no. El problema, como decíamos antes, está en el tamaño del número del que quiero probar los divisores. Y para ilustrarlo he puesto aquí una referencia a los números de Fermat. Los números de Fermat se llaman así a los números que se construyen. Perdonen la notación, pero los exponentes de exponentes me era muy complicado escribirlos y eso lo usamos los matemáticos en los programas con los que escribimos trabajos matemáticos, aunque luego se compile. Entonces, f de n es 2 elevado a 2 a la n más 1. Es decir, el exponente de 2 es a su vez 2 elevado a n.
Entonces, eso se llama enésimo número de Fermat. Con lo cual, el F0 sería 2 elevado a 2 a la 0, es decir, 2 elevado a 1 más 1, 3. F1 sería 5. F2 pasa a ser 17. F3, 257 y F4, 65.537. Como ven, los números van creciendo muy deprisa. Bueno, pues Fermat, que seguro que le suena a todo el mundo que le pueda interesar esta charla, aunque tenga formación matemática profunda, porque es uno de los personajes más conocidos de las matemáticas, con su famoso último teorema, pensó que los números conseguidos así eran todos ellos primos. Lo pensó de forma bastante razonable, pero bueno, con muy poca muestra, porque los primeros 5 efectivamente son números primos, que eran los que él conocía. Y entonces conjeturó que todos los números de esa manera eran números primos. Bueno, cuando se calculó F5, como ven, es un número de 10 dígitos, ¿ya? Bueno, pues Euler, que es uno de los matemáticos más brillantes de la historia, lo factorizó. Y además da la impresión de que el 641 fue de los primeros divisores primos que se le ocurrieron para calcular, y tuvo la suerte de que efectivamente era un factor del número. Pero, sin embargo, se pasó mucho tiempo hasta que se pudo decir qué pasaba con los siguientes números de Fermat. Entonces, por ejemplo, el F6, que aparece ahí escrito, claro, es un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 20 dígitos, y se factorizó, como ven, como producto de dos primos, uno que tiene 6 dígitos y el otro que tiene 14. Pero F7, que tiene 39 dígitos, se factorizó solo en 1970, es decir, como quien dice antes de ayer, en relación a los números de Fermat cuando aparecieron o fueron sugeridos por Fermat. Y esa factorización se hizo, por supuesto, utilizando ordenador y utilizando un sofisticado algoritmo para simplificar la factorización. A partir de ahí, por supuesto, siempre trabajando con potentes ordenadores, pues se ha podido factorizar F8, que es un número que tiene 78 dígitos y se factoriza como producto de dos primos, uno de 16 dígitos y otro de 62 dígitos. O F9, que es un número que tiene 155 dígitos, como ven, más o menos se va duplicando el número de dígitos, y se factoriza como producto de dos primos, uno de 49 y otro de 99. Con lo cual, concluimos que efectivamente factorizar números grandes es un problema intratable, pero intratable solo desde el punto de vista computacional. Lleva mucho tiempo. No es que no sepamos cómo hacerlo, saber sabemos, pero el tiempo que nos requiere hacerlo no está disponible. No podemos hacerlo incluso con ayuda de un potente ordenador, aunque simplifique mucho los cálculos. Parece que eso todavía, si el número es suficientemente grande, es inasequible. Bueno, como ya comenté un poquitín antes, el otro esquema original que surgió prácticamente al mismo tiempo es el del Gamal, que usa el problema del logaritmo discreto. En la versión original del Gamal, de nuevo en el grupo multiplicativo de un cuerpo finito, y mucho más recientemente se ha desarrollado en un grupo que viene de la geometría algebraica, que aparece ligado a una curva elíptica, y que se sabe que en ese grupo este problema también es muy difícil, y no solo es que sea muy difícil, sino que además permite utilizar claves más pequeñas, con lo cual los procesos de cifrado y de descifrado son más rápidos, se gana tiempo. Y entonces se ha desarrollado ampliamente el esquema tipo el Gamal, pero en curva elíptica, con todo lo que se llama criptografía de curva elíptica. Bueno, yo comenté al principio que la criptografía es básica para la seguridad. ¿Por qué hice esa afirmación así tan rápidamente? Solo para ilustrar cómo aparece subyacente en todos los problemas de seguridad. Pensemos que entramos en una página segura, una HTTPS, y queremos comunicarnos con el servidor. Bueno, pues cada vez que se hace ese proceso, que se hará al día millones y millones de veces actualmente, se está utilizando criptografía. ¿Por qué? Porque el servidor y el usuario que se están comunicando se comunican porque comparten una clave.
y en cuanto se ponen en contacto empiezan a utilizar el ordenador que está usando el usuario, empieza a utilizar ese algoritmo de Transport Layer Security. Con lo cual, estas dos personas que se comunican comparten una clave y cifran los mensajes, con lo cual se los están enviando cifrados, aunque no se sepa, porque lo hace automáticamente el ordenador del usuario con el servidor. Pero, por otra parte, el usuario tiene que estar seguro de que con quien se comunica es de verdad con el servidor y no con alguien que se hace pasar por el servidor. Y eso también se consigue con criptografía. En este caso se puede utilizar un código de autenticación que comparten también los dos y que genera una etiqueta. Y cuando el usuario recibe esa etiqueta, su ordenador comprueba que corresponde a la clave que él tiene de autenticación y, por tanto, que quien se la ha tenido que enviar es el servidor. Con lo cual, están seguros de que se pueden comunicar de forma fiable. En otras ocasiones también se puede utilizar criptografía de clave privada, de clave pública en este tipo de comunicación. Es decir, que primero el usuario puede bajarse la clave pública del servidor y después usar esa clave que se bajó, esa clave pública, para cifrar una clave privada suya, propia, y a partir de ahí realizar la comunicación mediante criptografía simétrica, porque es mucho más rápida en general que la asimétrica o pública. Y en este caso, normalmente también lo que hace para asegurar que quien se lo está mandando es el servidor es utilizar firmas digitales, es decir, que el servidor le manda el mensaje cifrado con una firma digital y normalmente involucra a una autoridad de confianza que ha ligado la firma digital a la identidad en este caso, del servidor. Esto es importantísimo en lo que hacemos cada día, por ejemplo, cada vez que hacemos las actualizaciones de un programa de ordenador. Si nosotros o nuestro ordenador no estuviera seguro de que esa actualización la manda el propietario del programa y que por tanto es una actualización legal, podríamos instalar un programa pirata en vez de una actualización que nos podría destruir todo lo que está en el ordenador. Por tanto, en todo el tipo de procesos es esencial tener criptografía y, por supuesto, que buscar la seguridad, aunque teniendo siempre presente que la seguridad absoluta no existe. Es decir, que la criptografía es continuamente una carrera de unos contra otros, de intentar hacer esquemas cada vez más seguros para que otros intenten buscar vulnerabilidades y romperlos y entonces intentar mejorar con otros mejores, pero el esquema perfecto no existe, no va a encontrarse uno que ya resista todo lo que nos podamos imaginar. Bueno, pues aparte de estos dos problemas que hemos mencionado, que se han utilizado en criptografía, ¿hay alguno más, aparte de la factorización del famoso RSA o el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas que ha dado origen a la criptografía de curvas elípticas que, por ejemplo, pensemos que se utiliza en muchos documentos de identidad o en pasaportes donde aparece la identidad de la persona y puede incluso firmar documentos con ellos? Bueno, pues aquí he seleccionado 4 siguiendo ideas últimas que quería contar un poquito, que son un poco diferentes a los que hemos venido comentando hasta ahora. Por una parte, aparecen las funciones hash criptográficas. Una función hash o una función resumen no es más que una función que asocia a cadenas de bits de longitud arbitraria, de cualquier longitud que podamos querer, le asocia una cadena de una longitud fija n. Eso es una función hash. Pero para que una función hash la podamos usar con fines criptográficos, se hacen ciertos requerimientos en la función, no nos vale una función hash cualquiera. Entonces, en general se hacen requerimientos tanto de eficiencia, tiene que haber implementaciones eficientes que nos permita calcular en un tiempo razonable la imagen de una secuencia de bits de longitud arbitraria, y por otra parte tiene que haber ciertas condiciones de seguridad. La más usual y más fuerte es la que se llama resistencia a colisiones, y hay otras un poquito más débiles, por supuesto que sea función de una vía, o resistencia a la segunda preimagen, o resistencia a una colisión objetivo. Son muy cercanas, pero bueno, podemos intentar definirlas de palabra un poco por encima. Resistencia a colisiones significa que nos sea prácticamente imposible
encontrar dos elementos que tengan la misma imagen por la función Hash. El que sean función de una vía, como hemos dicho antes, significa que si conocemos el resumen de una secuencia, que no nos sea posible calcular la secuencia de la que es resumen. Cuando hablamos de resistencia a la segunda preimagen, la situación es ligeramente diferente a resistencia a colisiones, porque lo que nos debe ser difícil es que si nos dan un elemento que yo ya sé que es el hash de uno y de quién es hash, que sea capaz de encontrar otro elemento distinto que también tenga la misma función resumen. Y resistencia a una colisión objetivo es eso, que si seleccionamos un objetivo concreto, no sea difícil encontrar otro elemento que tenga la misma imagen por la función hash que ese concreto que hemos buscado. Bueno, hay que decir que realmente en el momento actual no existe ninguna familia de funciones hash que sea a la vez eficiente y demostrablemente segura. Si entendemos como demostrablemente segura, que hay una demostración, lo que los matemáticos entendemos por demostración de su seguridad, que se pueda probar en una serie de pasos utilizando una serie de herramientas, que eso es seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas que funcionan, y parece que funcionan porque resisten a los ataques que se les están realizando de forma continua por los criptógrafos. Y entonces se entiende que son razonablemente seguras. No demostrablemente seguras, pero sí razonablemente seguras. Y ahí hemos puesto, por ejemplo, durante mucho tiempo se estuvo usando el SHA-1, que luego se encontraron colisiones. Aunque en realidad el encontrar colisiones, bueno, digamos que pone en peligro la seguridad, pero el que se haya podido encontrar una no inutiliza de momento la función como tal, pero sí que obliga a mejorarlas. Y lo que sí se ha visto es que en general cuando hay una función hash que de repente se ve comprometida porque, por ejemplo, como pasó con el SHA-1, se encuentra una colisión, bueno, pues hay procedimientos que normalmente obligan a perder un poco de eficacia porque complican un poco el proceso, pero que permiten obtener otra que parece que resiste o que de momento va resistiendo. Con lo cual sí que se conocen funciones hash que son aparentemente seguras y que se pueden utilizar con fines criptográficos. Para utilizar estas funciones, en realidad el único parámetro de seguridad que tenemos es la longitud del resumen que le asociamos a una cadena arbitraria. Y como ejemplo he puesto aquí, si nosotros pensamos en el ataque que se puede realizar a cualquier función hash aprovechando la paradoja del cumpleaños, que no sé si la conocen, pero bueno, es simplemente, si nosotros nos preguntamos cuántas personas debe haber en una sala para que la probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día sea por lo menos 0,5, un medio, pues la respuesta es sorprendentemente baja, mucho más baja de lo que uno podía esperar. Son 23 personas. En cuanto hay 23 personas, la probabilidad de que haya dos que cumplan años el mismo día pasa a ser un medio. Y si hay 90 personas, o 50 personas, pasa a superar el 90% la probabilidad. Es decir, que es algo sorprendente, y utilizando ese hecho, pues se diseñó un ataque que funciona con cualquier función hash. Entonces, si nosotros queremos una función hash que tenga longitud n y se diseña un ataque basado en la paradoja del cumpleaños, pues el tiempo que se requiere para encontrar por fuerza bruta una colisión es aproximadamente del orden de 2 elevado a n medios. Con lo cual, en el momento actual, para que nosotros podamos sentirnos seguros, nos haría falta que la longitud sea por lo menos 256 para que el tiempo que requiere encontrar la colisión sea un tiempo muy grande y que no nos preocupe. Curiosamente, parece que con un ordenador cuántico suficientemente potente, con su número suficiente de puertas cuánticas, el tiempo no se reduce tanto, simplemente pasaría a ser 2 elevado a n tercios, con lo cual bastaría ampliar la longitud de la función hash a 384. Curiosamente, si no queremos una resistencia a colisiones, sino a encontrar una segunda imagen,
la paradoja del cumpleaños no nos ayuda para diseñar un ataque. Tenemos que hacerlo por fuerza bruta y entonces el tiempo es del orden 2 a la n, la longitud es menor, no hace falta tener una longitud tan grande. Y también parece que en ese caso los ordenadores cuánticos no tienen un efecto devastador y que simplemente reducirían a 2 elevado a n medios, con lo cual la longitud tampoco se dispara. Bien, otro tipo de problemas que se pueden pensar para aplicar en criptografía son problemas que aparecen ligados a retículos y en concreto el problema de encontrar vectores cortos en retículos. Un retículo es un subgrupo aditivo del espacio vectorial real de dimensión n. Si pensamos en los puntos del plano, pensamos por ejemplo el retículo que generan el 0,1 y el 1,0, pues tendríamos dibujada como una especie de red de pescador y los puntos, los vértices de esa red son los puntos del retículo. Es decir, que en un retículo tenemos k vectores linealmente independientes y todas las combinaciones lineales enteras de esos vectores nos dan un retículo. Por supuesto que en el retículo podemos tener más de una base, es decir, lo podemos generar con diferentes bases y lo que tienen de común todas ellas es que tienen el mismo número de elementos. Si yo genero un retículo con una base de 4 elementos, cualquier otra base que encuentre va a tener también 4 elementos. Bueno, pues uno de los problemas que se sabe que es NP completo, es decir, muy difícil de resolver computacionalmente, es el de encontrar en un retículo arbitrario un vector de la longitud más corta, longitud entendiendo longitud con la métrica euclidia que hemos visto todos en la escuela. Y ese es un problema que se puede aprovechar con fines criptográficos. Otro problema relacionado estrechamente con él es ligeramente distinto, pero está muy cercano, el de si nos dan un punto del espacio vectorial Rn, encontrar un vector del retículo que esté lo más cercano posible a él. Y ese sigue siendo un problema que se considera duro. Y finalmente hay otro problema importante que es el de reducción de base del retículo. Es decir, encontrar una base que tenga buenas propiedades, fundamentalmente que esté formada por vectores de tamaño pequeño, de longitud corta. Y ese problema también es un problema duro. Por supuesto, la reducción se puede fijar de distintas maneras, se puede exigir más o menos a los elementos que estén en esa base. Y es un problema importante porque si nosotros queremos diseñar un procedimiento eficiente con alguna trampa que nos permita en un retículo encontrar un vector de longitud pequeña, no es lo mismo que trabajemos con una base o con otra. Hay bases con las que el problema es prácticamente imposible, no hay forma de hacerlo en un tiempo razonable, pero puede haber bases con vectores pequeños en las cuales se puede trabajar y el proceso se puede hacer en un tiempo razonable. Con lo cual, cualquier procedimiento eficiente de calcular el vector más corto requiere como rutina en el proceso el saber calcular reducciones de bases adecuadas. No sé, comí una, sí. Bien, otro problema utiliza lo que llamamos códigos correctores de errores. La idea de los códigos correctores de errores, aunque inicialmente puede parecer que está muy cercana a la de la criptografía y que lo que hacemos también es cifrar, en realidad no, lo que hacemos si diferenciamos la palabra es codificar, porque el objetivo es esencialmente distinto. En la criptografía nosotros modificamos un mensaje y lo ciframos para que nadie que no queramos que se entere de lo que dice, se pueda enterar de lo que dice. En los códigos correctores lo que tratamos es de garantizar la fiabilidad de la información. Es decir, que si transmitimos una información por un canal con ruido, lo que llamamos normalmente canal con ruido, y se produce alguna perturbación que puede ser por sonido, electromagnética, de cualquier tipo físico, que altera el mensaje, cuando llega el mensaje a su destino, seamos capaces de detectar que ha habido alteraciones y podamos corregirlas. Pensemos, por ejemplo, lo utilizan muchísimo los satélites, sobre todo los que hacen fotos. Pensemos que se manda un satélite para que haga fotos de la Luna en una fase determinada y las envía a la Tierra.
Claro, podemos decir, bueno, no pasa nada, si cuando llega la foto a la Tierra vemos que está defectuosa, pues que haga otras, pero a lo mejor no, porque a lo mejor la posición que tenía la Luna en ese momento no es recuperable y la nueva foto que nos mande el satélite no nos va a dar la información que queríamos. Por tanto, es importantísimo que seamos capaces de corregir los errores que se han producido. Y a nivel cotidiano en los ordenadores están manejando continuamente códigos correctores de errores, porque es importante que los datos que se almacenen con un código que, si se ha producido un error en el procesamiento de esos datos, permite detectarlo y recuperarlo de forma automática por el ordenador. Bien, los códigos correctores de errores son otra parte importante de investigación que utiliza muchísimas matemáticas. Y en este caso simplemente vamos a pensar en lo que llamamos códigos lineales, que son siempre construidos a partir de un espacio vectorial sobre un cuerpo finito. Y como ven, por cierto, los cuerpos finitos han pasado a ser en este campo superestrellas cuando hace unos años, sobre todo por la influencia de los físicos, no había más cuerpo que el de los números reales o el de los números complejos en el mejor de los casos. Bueno, y dejábamos un lugarcito para los racionales, pero precisamente con todas estas teorías, la teoría de cuerpos finitos ha ocupado un papel esencial, han dejado de ser una sofisticación que nos inventamos los algebristas para desempeñar un papel estelar en toda esta teoría. Pues bien, lo que se hace es considerar un espacio vectorial sobre un cuerpo finito, que pueden verlo simplemente como n tuplas con elementos en un cuerpo finito, y entonces se toma un subespacio de dimensión k. Y entonces el código básicamente lo que hace es que codifica elementos que serían k-tuplas, agregando tuplas adicionales hasta n, para que esas tuplas que agregamos que no contienen información lo que nos permiten es detectar que se han producido errores y corregirlos. Entonces esos dos parámetros son parámetros esenciales del código, junto con otro que veremos a continuación, la dimensión de Hamming, que nos da la capacidad correctora del código. En la práctica, cuando queremos construir un código, lo hacemos muy fácil multiplicando matrices. Tenemos una matriz generadora de tamaño k por n y lo que hacemos es coger la k-tupla que contiene los dígitos del mensaje, multiplicarlos por la matriz y nos da una n-tupla que es la codificación de esa tupla. Bien, pues en este espacio vectorial sobre un cuerpo finito tenemos también una métrica que no tiene nada que ver, por supuesto, con la euclidia, de la que hemos hablado antes, y que es la que llamamos distancia de Hamming. Y lo que nos dice la distancia de Hamming es esencialmente, dadas dos tuplas, cuántas posiciones son distintas en una tupla y en otra. Eso es lo que nos dice la distancia de Hamming. Pues el problema general de descodificación lo que trata es de encontrar mecanismos eficaces para, cuando recibimos la palabra codificada, encontrar, y se han producido errores, pues si no se han producido errores recuperamos inmediatamente la información que nos habían enviado, pero si se han producido errores, recuperar la información correcta, es decir, la palabra que de verdad nos enviaron antes de que el canal la alterara por el ruido o por la razón que fuera. Y por supuesto, no podemos corregir tantos errores como queramos. El número de errores que podemos corregir está condicionado, bueno, aparte de por propiedades físicas del canal, evidentemente, está condicionado por la capacidad correctora del código que estamos usando. Y esa capacidad correctora la podemos conocer a priori, como conociendo la distancia mínima del código, es decir, sabiendo cuál es la distancia más pequeña que separa dos palabras del código. Luego, cuando nosotros construimos estos códigos, lo que nos interesa es que las palabras del código estén suficientemente separadas para que la distancia mínima entre ellos sea un poquito grande y nos permita corregir errores. Fíjense que para corregir un error necesitamos distancia mínima 3, porque si tenemos una distancia mínima d, el código puede detectar d-1 errores y puede corregir la parte entera de d partido por 2 errores. ¿De acuerdo? Claro, en principio, cuando se diseñan estos códigos, lo que buscamos es que la dimensión sea grande, la dimensión es el k, la dimensión del subespacio, porque eso nos dice que podemos codificar muchas palabras a la vez. Necesitamos que la longitud no sea muy grande, porque la longitud lo que hace es agregar
dígitos de control para poder corregir los errores. Si agregamos mucho, perdemos eficiencia en tiempo y en dinero, porque el tiempo que estamos usando el canal cuesta dinero. Y por otra parte, queremos que la distancia sea suficientemente grande para que podamos corregir un número razonable de errores. Y claro, esos tres objetivos se contraponen. No podemos aumentar uno y disminuir el otro como nos guste, porque es como si estuvieran ligados. Podemos girarlos un poquito, pero con restricciones. Bien, pues se sabe que el problema de descodificación en códigos lineales es un problema NP completo. Es decir, un problema de forma que no existe ningún algoritmo conocido en tiempo polinomial que lo resuelva, y que si existiera para él nos diría que la clase P y la NP coinciden, es decir, que cualquier problema que tiene con algunas condiciones una resolución en tiempo polinomial se puede resolver en tiempo polinomial mediante un algoritmo. Pero también se conoce que hay algunos códigos, en particular los que se denominan códigos de Gopa, en los cuales, si usamos una matriz generadora particular, una concreta que se conoce para esos códigos, entonces sí que lo podemos hacer en un tiempo razonable. Y la forma de construir, bueno, los códigos de Gopa es también, desde un punto de vista matemático, muy sencillo, usando polinomios irreducibles sobre el cuerpo de un cuerpo finito con P elementos. Otro problema, el cuarto problema matemático del que quería hablar, es el problema MQ, es decir, multilineal cuadrático, que lo que nos dice es que si nosotros tenemos ecuaciones polinómicas en varias variables y cuadráticas, es decir, de grado 2, con coeficientes en un cuerpo finito, encontrar soluciones comunes a todas esas ecuaciones es un problema muy duro. De hecho, si el número de variables que estamos utilizando y el número de polinomios son comparables, de un tamaño comparable, ese problema también se sabe que es NP completo. Bien, ¿por qué he elegido estos problemas? Bueno, pues la elección de los problemas se debe a que, basados en esos problemas, hay construcciones criptográficas de sistemas de cifrado y de firma digital que parecen dar una esperanza a que la criptografía sobreviva en una época poscuántica. Nosotros sabemos que actualmente los dos esquemas con diferencia, yo creo clara, que son más utilizados en criptografía son el RSA del que hemos hablado y la criptografía de curva elíptica. Y yo creo que eso es una opinión muy personal, que una de las razones por las que son muy utilizados, aparte de que son eficaces, indudablemente, son sistemas eficientes que se pueden hacer en un tiempo corto, es porque a lo largo de los años se ha desarrollado un montón de implementaciones, hay toda una industria alrededor, que han ido mejorando el problema, que saben cómo hay que elegir el módulo n en el RSA o qué curva elíptica elegir, y que hay implementaciones que se han demostrado que son seguras porque se han ido puliendo cada vez que aparecía un ataque a ellas. Bueno, pues el concepto de ordenador cuántico que se introdujo en los 80 destapó una amenaza latente a la criptografía de clave pública actual, porque parecía que los ordenadores cuánticos, si se conseguían construir, iban a permitir hacer operaciones muy complicadas en un tiempo muy corto. Bueno, la amenaza todavía creció de tamaño considerablemente cuando en el 94 Peter Shor presentó algoritmos cuánticos que permitían factorizar cualquier número o calcular logaritmos discretos en tiempo polinomial. Es decir, que básicamente, utilizando el RSA o criptografía de curva elíptica y disponiendo de un ordenador cuántico de suficiente potencia que permita hacer el suficiente número de operaciones cuánticas, tardaríamos el mismo tiempo en cifrar que en descifrar el RSA y la curva elíptica, con lo cual los dos procedimientos dejarían de ser útiles, ya no valdrían para nada. ¿De acuerdo? Con lo cual, por supuesto que hace falta tener alternativas en cartera que eventualmente, si por fin se construyen los ordenadores cuánticos, vamos a decir, con la capacidad suficiente, porque muy pequeñitos, con 6 puertas cuánticas o con 8, se han construido, pero por supuesto eso no es nada,
pues nos permita seguir utilizando criptografía y seguir protegiendo la información. Bien, muy rápidamente, para no pasarme porque la hora es ya muy tardía y a lo mejor alguien quiere hacer algo más, comentar que aparte del algoritmo de Shor, un poco más tarde apareció el algoritmo de Grover, también un algoritmo cuántico, que permite hacer una búsqueda de datos en una base desordenada. Supongo que eso lo han contado muchas veces, que si nos dieran una guía sin ordenar, intentar buscar un número de teléfono sería una tarea imposible. Bueno, pues este algoritmo permite buscar en una base desordenada de n datos y en un tiempo que es función de la raíz cuadrada de n. Este algoritmo también tendría consecuencias, en el caso de que existiera un ordenador cuántico, en algunos esquemas de clave privada. Por ejemplo, el AES podría haberse afectado, que el AES se está utilizando actualmente. Pero parece que el efecto no es tan dramático como el que tiene el algoritmo de Shor. No destruiría el uso del AES, pero sí que obligaría a aumentar las claves considerablemente. Bueno, pues hay esquemas de firma digital que se están utilizando ya, que parecen seguros y eficientes, basados en funciones hash, como hemos dicho antes. No existen esquemas de cifrado a día de hoy basados en estas funciones. Por supuesto, todavía hay mucha investigación que hacer porque presentan algunos problemas, fundamentalmente porque el diseño que se hace utiliza árboles binarios y claves de un solo uso y hay que mantener recuerdo de qué claves se han ido usando, lo cual presenta unas exigencias en almacenamiento muy fuertes, pero es esperanzador. Parece que puede haber esquemas de firma digital basados en funciones hash que se puedan utilizar con seguridad y de forma eficiente. Hay también criptografía multivariable, es decir, que se basa en el problema anteriormente mencionado. Hay un esquema de clave pública que se intenta indicar básicamente ahí. Lo que hace este esquema, como los que simplemente muy por encima comentaré, basados en los códigos correctores o basados en retículos, es tener una trampa, una función buena que funciona bien y que nos permite hacer un proceso y el inverso y enmascararla con otras, de tal manera que una vez enmascarada la imagen que da es de una función arbitraria y que por tanto no permite descifrar. Y entonces esto es lo que se hace también en este caso utilizando criptografía multivariable. Bueno, para no entretener demasiado, simplemente comentar que también se pueden construir esquemas de cifrado, es decir, que con criptografía multivariable tenemos firma digital y tenemos cifrado. Lo único que hacemos es para el cifrado exigirle un poco más a esa función buena que teníamos, que aparte de que nos permita dar un poco la vuelta a encontrar preimágenes, sea inyectiva. Y hay criptografía basada en códigos. Y por cierto, el esquema que actualmente sigue en vigor de criptografía basada en códigos fue introducido por McEllis en el 78, como ven, prácticamente el mismo año que el RSA. Ese sistema se considera seguro porque desde que se introdujo sufrió un ataque continuo para ver qué debilidades tenía. En particular sufrió un tremendo ataque por parte del RSA, de los inventores del RSA, y sin embargo ha sobrevivido hasta el día de hoy. También es verdad que al principio era menos eficiente que el RSA o que el Gamal, pero actualmente se ha ido mejorando y hay ya esquemas basados en códigos que son eficientes. Lo que hace es, igual que en el caso anterior, enmascarar la matriz generadora buena que nos permite descodificar un código con otras dos matrices, una inversible y una matriz de permutación, de tal manera que el propietario de la clave puede descifrar, pero quien intenta hacerlo por fuerza bruta se encuentra ante un problema de descodificar un código lineal que, como hemos dicho antes, en general es un problema NP completo y muy difícil de llevar a cabo. En este caso, aparte de cifrado, también hay esquemas de firma digital. Hay ya esquemas de firma digital y de cifrado basados en ello.
Y con respecto a los retículos, pues también hay toda una criptografía, basada en retículos. Esta criptografía lo que hace es exactamente lo mismo que las anteriores. Nosotros tenemos un retículo y de alguna manera tenemos información de que tiene una buena base, una base reducida que nos permite implementar de forma eficaz un procedimiento para calcular el vector más corto. Y entonces lo que hacemos es utilizarla para un sistema de cifrado, pero en el cual enmascaramos y lo que damos es otra base que no tiene buenas propiedades y que no permite calcular el vector más corto. Y la forma de cifrar es introducir un error de tal manera que lo que se obtiene no es un vector del retículo. Nosotros sabemos recuperar el mensaje porque sabemos calcular el vector del retículo más cercano, pero la persona que quiere interceptarlo no es capaz de hacer eso. La criptografía basada en retículos está presentando actualmente aspectos muy positivos que hace que se haya trabajado mucho para perfeccionarla. Se han diseñado esquemas de firma digital, pero presenta algunos problemas de seguridad. Presenta algunos problemas de seguridad porque las implementaciones que se han tenido que hacer para que sean un poco eficaces no se basan en los problemas duros de retículos que mencionamos antes, sino en otros que se derivan de ellos y por tanto no se puede demostrar la seguridad de manera tan eficiente. Tienen ventajas importantes y se han utilizado también, jugando el papel esencial, en la criptografía homomórfica. La criptografía homomórfica es otro tema que sigue atrayendo un montón de atención. Durante mucho tiempo hay quien decía que era el santo grial de la criptografía y lo que pretendía era diseñar esquemas de cifrado que permitieran operar con datos cifrados. Y eso que puede parecer a lo mejor innecesario, si pensamos en ejemplos se ve la utilidad. Nosotros podemos pensar en el momento actual, incluso con el uso de la nube para almacenar datos, que hay hospitales que generan datos desagregados de pacientes y que cifran para mandarlos a una nube. Lo normal es enviar todos los datos a la nube cifrados. Lo bueno sería por el propietario de los datos. Pero esos datos pueden ser muy interesantes para hacer cálculos estadísticos con ellos y para ayudar incluso a lo mejor a tomar decisiones de diagnóstico. Las operaciones estadísticas que se hacen en general son muy sencillas, a lo mejor son medias que no requieren más que sumas o desviaciones típicas que pueden requerir un producto. Y entonces la idea es, si nosotros disponemos de una criptografía homomórfica que permita operar con datos cifrados de tal manera que el cifrado de la suma sea la suma de los cifrados, pues no hace falta que cuando queramos hacer las operaciones estadísticas bajemos los datos, los descifremos, hagamos las operaciones y los volvamos a cifrar para subirlos, sino que sin descifrarlos hacemos las operaciones y nos ahorramos un montón de tiempo en el proceso. Pues bien, la solución a la criptografía homomórfica, el primer diseño que funcionaba de criptografía homomórfica, aparece en la tesis de Gentry y se hace también utilizando criptografía basada en retículos, los problemas que hemos expuesto hasta ahora. Así que, en conclusión, yo diría que hay todo un campo para trabajar en temas de seguridad, para utilizar matemáticas y seguir ahondando en sistemas criptográficos, tanto de cifrado como de firma digital seguros, que por una parte permitan avances como representa la criptografía homomórfica y por otra parte permitan resistir y sobrevivir en una época poscuántica. Bueno, he puesto ahí las referencias, por supuesto, que he utilizado de forma más directa, por supuesto que hay muchas que no puedo poner todas detrás, pero si alguien está interesado se las puedo dar y muchas gracias a todos por la atención.